Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a tu canal Somos Cule, así es. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Fíjate que se rumorea mucho de lo que son las posibles llegadas de jugadores para el Barcelona y también obviamente pues debemos hablar de lo que son las salidas, ¿no? Y en este caso pues si hablamos de la delantera hay tres jugadores pues que están en la mira que ya todos sabemos, se ha mencionado mucho y se ha hablado mucho sobre la posible salida de por lo menos alguno de ellos tres y que lo vamos a revisar ahorita. Obviamente te voy a dar mi opinión con respecto a los tres jugadores y la posibilidad de que hay, o la posibilidad que yo considero que hay de que se pueda ir alguno de ellos, ¿no? En este caso, pues obviamente vamos a considerar no solamente la regularidad que ha tenido el jugador dentro de esta temporada o del tiempo que tiene en el equipo, sino también pues tenemos que revisar, considero yo, ¿no? Lo que es salarios, lo que son cláusulas, lo que es la edad del jugador, que me parece que todo eso, ¿no? Junto, como una sola unidad, pues generan una opinión, ¿no? Y una valoración de lo que es el jugador. Entonces, por ejemplo, se ha estado hablando, como sabes, pues de Ansu, Rafinha y Ferran Torres, que son los tres jugadores de los que más se habla, y pues vamos a revisar la información de cada uno de ellos. Obviamente he revisado en internet, ¿no? Que es obviamente la fuente principal de información, y he conseguido pues algo de información con respecto a sus contratos y vamos a revisar, ¿no? Me parece bastante interesante y al final te voy a decir quién considero yo que es el que tiene más números para salir del Barcelona. Vamos a ver, por ejemplo, podemos comenzar hablando de Rafinha. Rafinha sabemos que es un jugador muy contrastado y que pues él llegó de la mano de Deco, un jugador de los históricos, ¿no? Del Barcelona. Proviene del Leeds United. Sabemos inclusive que el Chelsea, ¿no? Estuvo pujando muy fuerte. Bueno, el Chelsea peleó a todos, ¿no? Se peleó hasta el señor que abre la puerta, también se lo querían fichar. El Chelsea, como te digo, estuvo pujando mucho por él. Fue inclusive el equipo que se decía que podía ficharlo, ¿no? En lugar del Barcelona. Rafinha pues tiene 26 años. Firmó un contrato de 5 años hasta el 2027 y en este caso es algo que los tres tienen en común. Los tres tienen contrato hasta el 2027, o sea, quiere decir que les queda aún 4 años más de contrato a los tres, ¿no? Entonces, punto importantísimo para considerar ahí. El jugador llegó, si no me equivoco, el 13 de julio del 2022, es la información que tengo acá, es lo que estaba revisando y pues, o por lo menos fue cuando se hizo oficial la llegada del jugador, ¿no? En ese caso, pues su contrato se está haciendo un pago, y es muy importante esto, un pago a plazos. O sea que el Barcelona no ha terminado de pagar al jugador. Tiene un salario de 6 millones anuales. Punto importante también, 6 millones al año, que está por lo menos en la categoría de lo que es Araujo, ¿no? Que también vamos a hablar un poco también del pobre Araujo, que lo tienen también junto con Gavi, pues con problemas de sus contratos, ¿no? Pero bueno, el jugador, pues Rafinha llega con un salario, como te digo, de 6 millones y una cláusula de 1.000 millones. Sabemos que muchos de nuestros jugadores tienen esta cláusula anti-jeque y pues Rafinha al firmar contrato fue una de ellas también que se incluyó. Su costo pues fue, si no me equivoco, cerca de 50 y pico millones, cerca de 60 millones de euros, y que pues dependiendo de las cláusulas y eso podría llegar inclusive hasta los 70, ¿no? Que son fijos más variables. Tiene ahorita, estuve revisando en Transfer Market, tiene un valor de mercado aproximado de 50 millones. Bueno, también la información que vemos en Transfer Market también podemos ver como por ejemplo Frenkie de Jong, ¿no? Cuesta menos que por ejemplo Federico Valverde, el boxeador, y Camavinga, no sé, Tchouaméni, o sea, una locura, ¿no? También. Pero bueno, esos son los números que aparecen. ¿Qué otra información podemos ver sobre Rafinha? Bueno, en 39 partidos lleva 9 goles, 9 asistencias, cosa que está bien, pero no es, o sea, no son números sorprendentes, ¿no? Está bien para hacer la temporada que lleva hasta ahora. Sabemos pues que es obviamente su primera temporada. Es un extremo derecho, sabemos que pues obviamente por la lesión de Dembélé ha estado teniendo más minutos, cosa que en algunos partidos me parece que no ha sabido aprovechar, y cosa que ya te he dicho en algunos videos anteriores, ¿no? Me parece que no ha sabido aprovechar las oportunidades que se le ha estado dando. Por ejemplo, en el partido contra el Real Madrid, contra Camavinga, pues no se fue en ningún momento de él, ¿no? Cosa que Camavinga, que ni siquiera es un lateral izquierdo, pues pudo controlarlo. Cosa que un gran detalle, ¿no? Recuerdo cuando se trajo a Rafinha al club, el Barcelona mismo decía que era un jugador con mucho regate, ¿no? Cosa que cero por ahora.
En la Premier, pues sabemos que está bien valorado, es un jugador pues que muchos equipos, principalmente el Chelsea, estaba interesado en él y podría tener un buen mercado ahí, ¿no? En cuanto a Rafinha, pues me parece que está un poco difícil la salida de él, debido a que primero que se está pagando todavía, o sea, no se ha amortizado lo que es el jugador en tal. Tiene un salario pues bastante acorde a lo que es, ¿no?, lo que es la masa salarial estipulada como para un jugador de su nivel, que como te digo no es un crack, es un jugador más de complemento, ¿no? Entonces por eso Rafinha me parece que es un jugador que, a pesar de que no tiene los mejores números, no es un jugador que ofrezca mucho regate, que es uno de sus principales características, ¿no?, por las que se le trajo. Me parece que aún va a continuar en el Barcelona, a menos de que llegue una muy buena oferta. Te hablo de cerca de entre 80 y 100 millones, que dudo que alguien lo haga, que algún equipo lo haga. Si no es así, no creo que Rafinha de verdad abandone el club. Por otra parte, pues tenemos también a lo que es Ferran Torres. Ferran pues tiene un salario de 3 millones al año, uno de los salarios, podríamos decir, bajos dentro del equipo, ¿no?, comparándolo con otros jugadores. Sabemos pues que él llegó también firmando un contrato hasta el 2027, que Mateo Alemán fue pieza clave en las negociaciones con el Manchester City para poder traer al jugador, ¿no? Tiene apenas 23 años, un jugador muy joven. Costó, bueno, aún todavía no se está pagando en lo que son en plazos, también se está pagando el contrato de Ferran, que son pues cerca de 55 millones, que es lo que se estaba hablando a un principio, ¿no? Y creo que esa es la cantidad por la cual se va a terminar pagando el jugador. Tiene un valor de mercado ahorita de cerca de 30 millones, obviamente se ha devaluado un poco por pues su irregularidad, ¿no? El pago de este jugador va a ser en 4 plazos, es lo que estaba revisando, y el primer plazo se acaba de recién pagar, a finales de la temporada pasada. Fíjate, eso son 4 plazos y apenas hemos pagado uno de los 4 plazos. Él llegó, como sabemos, y si no lo sabes pues te lo comento, él llegó al Barça en el mercado de invierno. Él llegó el 1 de enero del 2022. El Barcelona se hizo con los servicios de Ferran. Entonces lleva también poquito más de un año, de verdad. O sea, no tiene mucho en el equipo. Es un jugador muy joven. En 36 partidos lleva 6 goles y 2 asistencias. En algunos partidos lo hemos visto muy bien. Lo he visto más jugando muy bien del extremo derecho. Un par de partidos que lo ha hecho excelente. Y en otros pues no tanto. Bastante irregular. Cuando lo tiene por la banda izquierda pues me parece que pierde mucho, ¿no? Tiene otras cláusulas también, y eso me parece interesante mencionarlo con respecto a Ferran, porque me parece que eso limita muchísimo su salida. Dice que se deberían pagar 10 millones extras, y en ese caso su cláusula, ¿no?, y su pago final llegaría hasta los 65 millones. Por ejemplo, si gana la Champions y jugando el 70% de los partidos de esa eliminatoria, ¿no? Si llega a ganar un Balón de Oro, si llega a ganar la Bota de Oro, bueno, en este caso son un poco más difíciles, pero la cláusula que me parece bastante interesante es la que dice que si se llega a vender el jugador por más de 100 millones, en este caso pues también deberían pagar el Barcelona unos 10 millones adicionales, en este caso el Manchester City, ¿no? ¿Qué quiere decir? Primero, que el jugador no está amortizado, ni siquiera se ha empezado se ha pagado apenas uno de los 4 plazos. El jugador tiene esta cláusula de que si se vende por más de 100 millones, cosa que dudo que algún equipo venga por Ferran Torres y pague más de 100, el Barça debe pues pagar 10 millones de más. Por lo tanto, con tantas cláusulas y con apenas un pago realizado por parte del Barcelona hacia el City, considero que pues Ferran también tiene pocas posibilidades de salir, ¿no? De hecho, si hay una oferta muy alta, inclusive pues el Barcelona a lo mejor tendría que pagar alguna parte de eso también, ¿no? Lo malo de Ferran, pues podríamos decirlo así, que falla mucho, ¿no? Tiene muchas fallas de cara al arco y es bastante irregular. Y es algo pues obviamente que debe mejorar si de verdad quiere continuar en el Barcelona la próxima temporada. También tiene una cláusula de 1.000 millones, sabemos, cláusula anti-jeque, pues Ferran también lo tiene. Entonces, como te digo, tanto Rafinha como Ferran pues me parece que por ahora no son jugadores de que puedan darse una salida a menos que llegue una muy buena oferta que el Barcelona realmente no pueda rechazar. Por otra parte, pues tenemos a Ansu Fati. Antes de hablarte de Ansu, pues voy a decirte que yo soy de aquellos que considera que Ansu es un jugador de futuro, que es un jugador que si de verdad pone lo que debe poner y nos demuestra lo que ya nos ha demostrado antes, pues es un jugador definitivamente para ser titular del Barcelona. Ahora,
¿Qué pasa con la situación de Ansu? Que es muy diferente a la de Rafinha y la de Ferran. Comenzando, por ejemplo, por su salario. Ansu Fati es un jugador que cobra 12 millones al año, cosa que es uno de los salarios más altos dentro del, ¿no?, de lo que es la escala salarial del Barcelona. Es un jugador canterano, por lo tanto, pues el costo de él fue coste cero. Es un jugador que no tienes que amortizar nada, no tienes que pagar nada a ningún otro equipo. Coste cero. Él renovó hace poco, renovó hasta junio también del 2027, entonces por lo tanto pues le quedan aún también unos 4 años más de contrato con el Barcelona. Tiene también una cláusula de 1.000 millones, en este caso pues lleva 7 goles, 3 asistencias en lo que va de temporada. Y en octubre, me acuerdo, del 2021 sonó mucho, ¿no?, de lo que es la posible llegada de Ansu Fati al Manchester City. Recordemos que al Manchester United. Recordemos que el United estaba interesado en Ansu Fati, que inclusive se rumoreó de que hubo una oferta de inclusive 100 millones por el jugador, cosa que al parecer el Barcelona rechazó, ¿no? Un jugador muy joven, de apenas 20 años, entonces tiene pues muchísimo por delante, ¿no? Tiene por lo menos unos 12, 13 años más de carrera a buen nivel, ¿no? Si pues las lesiones se lo permiten. Es el heredero de la número 10, ¿no? El heredero de la número 10 del Barcelona, cosa que pesa muchísimo, cosa que viene de Messi, y que, yo te soy honesto, pues me parece que lo cargaron con mucho peso a Ansu desde muy antes, ¿no? Un jugador muy joven como para darle esa responsabilidad de llevar la 10 de Messi. Pues ahí está, ¿no? Ansu pues, es una gran responsabilidad, vuelvo y te repito, para él. Hasta la lesión, recordemos que se lesionó, si no me equivoco, con el Betis. Hasta el día de la lesión pues era uno de los jugadores con más futuro en la plantilla, y eso nadie lo puede negar. Tú vas y ves los partidos de Ansu Fati antes de su lesión y era algo increíble, ¿no? Algo asombroso, de verdad. Entraba y, o sea, tenía un olfato goleador y un regate que te sorprendía, ¿no? Y te enamoraba. De hecho, él ganó muchos récords como jugador joven, jugador con menor edad en debutar en la Champions, por ejemplo, si no me equivoco, con 16 años, en anotar también su gol en la Champions. Jugador más joven, 16, 17 años creo que tenía apenas. Entonces es un jugador que promete muchísimo, un jugador que desde muy joven debutó y pues que parece que tuviese ya mucha más edad, pero apenas tiene 20 años, ¿no? ¿Qué pasa con él? Bueno, como te digo, su coste fue cero, salario elevado. Y hace poco, como sabes, el papá, ¿no?, su papá de Ansu Fati, salió dando unas declaraciones pues que no le favorecían para nada al jugador, ¿no? Diciendo y esperando más minutos para él, poniendo contra la espada y la pared a Xavi, ¿no? Esperando más minutos, generando más conflicto, ¿no? Y eso es lo que no me parece, y me parece un error por parte del padre de Ansu Fati, porque pues expone mucho, ¿no? Expone mucho a su hijo y no está dando resultados. Ese es el problema también con Ansu, que ahora en la cancha no se ve ese jugador explosivo que era antes, ¿no? Entonces me parece que tiene muchos números Ansu, en este caso pues para ser él el elegido para salir del Barcelona. Y es quien yo considero que sería el primero en partir, ¿no? Me parece que Ansu tiene todos los números y me duele muchísimo, lo lamento muchísimo, de verdad, y te lo digo con toda honestidad porque soy una persona que sigue a Ansu desde que era pues jovencito, desde que debutó con el Barcelona. Me sorprendió, me enamoró, y me da muchísima pena y lástima que sea él el que tenga tantos números para dejar el Barcelona, cuando jugadores como Rafinha y Ferran se muestran a veces irregulares, ¿no? Y que haber costado tanta plata, porque entre Rafinha y Ferran son más de 100 millones que se ha gastado el Barcelona, pues no estén a nivel, y jugadores como Ansu, pues debido a este problema económico en el que nos han dejado Bartomeu, pues tengamos que prescindir, ¿no? Y no poder darle el tiempo necesario para él poder volver a lo que era antes, ¿no? Entonces, con mucha pena te digo, pues, y te comento que considero que Ansu Fati es el jugador que tiene todos los números, y de llegar a alguna oferta, supongo que no va a venir una de 100 millones como lo hicieron en el Manchester United, pero posiblemente entre 30 y 50 millones que ofrezcan por Ansu, estoy seguro que el Barcelona no se lo va a pensar, ¿no? Y lo va a vender. Bueno, amigos y amigas, eso sería todo. Esa es mi opinión con respecto a la situación de estos tres jugadores. Dime qué piensas tú, si estás de acuerdo con lo que pienso, o si a lo mejor tienes una idea completamente contraria, y si tienes argumentos, pues con mucho gusto te leo y te respondo, ¿no? Eso sería todo. Recuerda darle like, suscribirte, y nos vemos en el próximo video. Nosotros somos cool. Un fuerte abrazo, amigos.